¿Emergencias que necesita? Hay una bomba en el Parque Centenario. Tienen 30 minutos. Nunca olvidaré esa experiencia. La recordaré literalmente toda la vida. Conmocionó a todo el mundo y las repercusiones seguramente seguirán muchos años más. Cuando los niños empezaron a hablar de túnicas y velas, supimos que tenía que ser satánico. Seguimos examinando pruebas a raíz de nuestro éxito. Buscado por el FBI como criminal en lugar de víctima. La sorpresa fue impresionante. Han pasado ambulancias, pero no sé si hay heridos. Fue un acto de terror maligno. Shaq, ¿cuál es el estado de ánimo por allá? Bueno, Sandra, obviamente hay mucha expectativa. Siento mariposas revoloteando en mi estómago. Estoy lista para que empiecen. Y empezaron miles de deportistas de 197 países, más de 2 millones de visitantes y prensa. Los ojos del mundo están puestos en la ciudad de Atlanta mientras se prepara para hacer historia como sede de los Juegos Olímpicos del Centenario. El presidente Clinton llegó esta mañana para inaugurar la ceremonia olímpica. I want you to win all the medals you can. I want you to mop up and do great. But I want you to realize that just by being what you already are, you are a source of enormous pride to our country. Muy buenos días, Atlanta. Fue un momento realmente emocionante en Atlanta. Estábamos inundados de turistas. Mostraban en las noticias todas las actividades, todos los días, todas las noches. 501, justo ahora. Nunca asistí a ningún evento olímpico. Las entradas eran difíciles de conseguir, pero las Olimpiadas del Centenario fueron una gran oportunidad para disfrutar de las festividades olímpicas. Hoy, en el Parque Centenario, hubo muestras espontáneas de fervor nacional. Había un escenario y había varios artistas. El mundo está aquí. Había muchas actividades. Los residentes de Atlanta son amables. Los de seguridad son complicados, pero supongo que es necesario. Cuando llegaron las Olimpiadas, Richard estaba sin trabajo. Su deseo siempre fue convertirse en policía. Tomó todos los cursos que pudo tomar en la Academia de Policía. Se juntaba con policías aquí en Atlanta, arriba en Piedmont College. Un día me dijo, mamá, ¿crees que pueda trabajar en los Juegos Olímpicos? Y le dije, con tu experiencia sería tonto no aceptarte. Richard consiguió el trabajo. Trabajaba como seguridad en el Parque Centenario y su puesto era una torre de sonido que estaba justo frente al escenario. Le encantaba. Mis compañeros de trabajo me convencieron de que saliera la noche del 26 de julio. Fue una gran festividad y todos estaban felices. Veía los Juegos Olímpicos desde que era un niño. Se podía sentir la emoción en el aire. Es la única vez en mi vida que he experimentado algo así. Mira, dice Atlanta. Cuando fuimos al Parque Centenario ese viernes, no recuerdo que nos hayan revisado, pero no estábamos preocupados de la seguridad en absoluto. El ambiente era increíble. No había problemas. Había una buena vibra. ¡Es la fiesta del siglo! ¡Claro que sí! Definitivamente nos tomamos la seguridad en serio, pero a nadie en ese momento le preocupaba que alguien realmente tuviera el valor y el deseo de interrumpir los Juegos Internacionales. Era tarde, los niños lo estaban pasando muy bien y nos terminamos quedando. Nunca pensé que pasaría algo. ¿Emergencias que necesita? Hay una bomba
en el Parque Centenario. Tienen 30 minutos. ¿Puedes decirme la dirección del Parque Centenario? ¿Sabes? Acaba de llamar un hombre hablando de algo muy loco. Dice que hay una bomba que estallará en 30 minutos en el Parque Centenario. Oh, no, ¿en serio? Después de unas horas de caminar, hablar y reír, dije, oigan, tengo que regresar y trabajar. Estoy cansado, regresemos al auto. Veníamos de atrás del escenario y quedamos justo enfrente de la banda. La banda era Jack McAndee de Heart Attack. Nunca olvidaré eso. Estaba grabando y enfoqué al cantante principal. Ahora tocaremos una canción muy especial para nosotros. ¿Qué fue eso? Me gusta mucho. Una canción muy especial para nosotros. Sentí que el viento se movió de izquierda a derecha y sentí como un pequeño puñetazo en la pierna. Esa es la explosión más fuerte que jamás haya escuchado. Sonó el teléfono y era Richard, diciendo que explotó una bomba, pero que estaba bien y a salvo. Estaba emocionado porque había ocurrido el bombardeo y dijo, «Mamá, encontré la bolsa», y empezó a sacar a la gente de ahí. Pasó de un ambiente festivo, ruidoso, a un silencio total, y me di cuenta en ese momento que había sucedido algo terrible. No hay nada que pueda prepararte para ello. Caminamos hacia donde había estallado la bomba y vi gente en el piso. Miré a mis amigos y uno de ellos estaba sangrando profusamente por la pierna. Uno tenía metralla en el brazo, estaba sangrando. Escuchabas a la gente, los escuchabas gritar, los oías gritar. Hubo muchas personas que resultaron heridas. Tuve que controlarme. Oh, vaya, el lado izquierdo de mis pantalones estaba empapado de sangre y miré mi pierna derecha y parecía que solo faltaba un trozo de piel de la parte trasera de mi pierna derecha. Empezaron a aplicar presión y supongo que fue ahí cuando alguien tomó una fotografía. ¡Muévanse! ¡Evacúen la zona, por favor! ¡Váyanse de aquí! ¡Vamos, evacúen ahora! ¡Muévanse, evacúen! Han pasado ambulancias, pero no sé si hay heridos. No sabemos el alcance que tuvo esta explosión, pero se ha producido una explosión aquí en el Parque Centenario de las Olimpiadas. Estaba profundamente dormido y recibí una llamada telefónica. Algo sucedió en el Parque Centenario. Tienes que venir de inmediato. Se podía escuchar el sonido de las sirenas. Destellos azules iluminaban el cielo. Caos absoluto. Estábamos entrevistando a personas que eran investigadores y uno de ellos dijo, es una bomba. Esta no es una explosión de gas natural, es una bomba. Confirmaron que fue una bomba y está siendo considerado un acto terrorista por el FBI. Lo que decían era que el guardia de seguridad, Richard Jewell, había detectado una mochila sospechosa y alertó a un investigador de Georgia. Tuvimos mucha suerte de que estuviera muy alerta. El guardia reconoció algo sospechoso. Reaccionó positivamente. Hizo exactamente lo correcto. Ordenó a la gente que saliera de allí y pidió ayuda a otros policías. Fue exactamente lo correcto. Este tipo podría ser la historia de los juegos. El héroe que evitó que murieran decenas de personas. Así que le hablé a alguien que estaba atrás de mí y le dije, encuéntralo. Richard me llamó. Me contó que fue él quien encontró la bomba. Conocí a Richard cuando era abogado en la administración de pequeñas empresas de Estados Unidos. Éramos amigos. Tal vez era una amistad poco probable, pero me agradaba mucho. Y por supuesto lo felicité y le dije que era un gran hombre por salvar tantas vidas. Luego me dijo que había aceptado ser entrevistado en CNN. La primera persona que vio la mochila sospechosa que resultó contener la bomba fue el oficial de seguridad Richard Jewell. Se une a nosotros desde nuestro estudio de Atlanta. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué fue lo primero que llamó su atención?
Tuvimos algo de actividad frente a la torre de luz y sonido. Un caballero estaba siendo desagradable con algunas personas que intentaban disfrutar del concierto. Y vi la bolsa tirada en el suelo debajo del banco. Intentamos sacar a la mayor cantidad de gente posible del área. Sacamos a unas 150 personas del césped, justo enfrente de la bomba, antes de que explotara. Lo único que desearía haber hecho es haber sacado a todos del área. Lo siento por las víctimas y también sus familias. Hicimos todo lo que pudimos, junto con el personal médico y todos los bomberos y paramédicos. Los policías se interpusieron entre la bomba y las víctimas. Casi todos fueron alcanzados por metralla. Fue simplemente increíble la forma en que trabajaba la gente del servicio de emergencia. Fue increíble. ¿Siente que recibió la formación adecuada para esta tarea? Sí, así es. Trabajé en orden público antes de conseguir este trabajo. Trabajé durante 6 años en Georgia. Y vine a Atlanta para trabajar en los juegos. Y luego trataré de trabajar en alguna agencia aquí en Atlanta. Bajaron las banderas a media asta en el Estadio Olímpico. Ese no es el tipo de cosas que queríamos ver. Comenzaron a circular rumores de que cancelarían algunos eventos, de que cerrarían los juegos por un tiempo. ¿Alguna pregunta? La idea de que cerráramos los juegos debido a algo como una bomba avergonzó a Estados Unidos. Los juegos van a continuar. Repito que los juegos van a continuar. No podíamos ceder. El FBI tuvo que empezar a averiguar quién hizo eso y por qué. Continuamos examinando evidencia y dando seguimiento a una cantidad sustancial de información que recibimos. Señor, ¿su investigación se centra en trabajadores del personal? ¿Ese tipo de cosas? En este punto de la investigación, todos serán examinados. Estos son los Juegos Olímpicos. Se supone que es un momento de alegría para todo el mundo. Pero resultó en algo malo. Y solo espero que atrapemos a los responsables. ¡Explosión en el parque! ¡Reciban las noticias! Good morning. The bombing at Centennial Olympic Park this morning was an evil act of terror. An act of cowardice that stands in sharp contrast to the courage of the Olympic athletes. On behalf of all Americans, let me extend my condolences to the families of those who lost their lives and our prayers to those who were injured. I want to thank the brave security personnel who were on the scene. They saw the package. They alerted the bomb squad. They cleared the crowd. They prevented a much greater loss of life. I want to make clear our common determination. We will spare no effort to find out who was responsible for this murderous act. We will track them down. We will bring them to justice. Conmocionó a todo el mundo y las repercusiones seguramente seguirán muchos años más. Una bomba sacudió el lugar de los Juegos Olímpicos. Una mujer de 44 años de Albany, Georgia, murió en esa explosión. Un fotógrafo de la televisión estatal turca sufrió un infarto fatal mientras corría para cubrir la escena. Otras 111 personas resultaron heridas. Las autoridades dijeron que el dispositivo parecía ser una bomba de tubería cargada con clavos y tornillos. Me di cuenta de que la realidad llegó a nuestra puerta. No puedo imaginar tener que vivir mi vida todos los días sabiendo que algo así te puede pasar. Me di cuenta que básicamente teníamos un escudo humano entre nosotros y esa bomba. Eso es lo que evitó que nos lastimaran. Y simplemente agradezco al Señor que no estuviéramos involucrados en eso. Esperen. No conocemos el rostro del terrorista, pero Alice Hawthorne, la mujer que mató, era una esposa y madre amorosa. Fallon, su hija, también resultó herida en el lugar. El café de la familia lleva su nombre. Es imposible que las palabras describan cuánto extraño a mi mamá. No sé por qué ella y yo no, o cualquiera de las otras 111 personas que resultaron heridas. Yo estoy muy agradecido, porque solo me lastimé las piernas. Podría haber sido mucho peor. Fue una experiencia traumática. Todavía
Salto un poco cuando escucho ruidos fuertes. Si bien esto es trágico, podría haber sido mucho peor, nos dicen fuentes policiales. Así que debemos agradecerle en gran parte a un guardia de seguridad de la torre. Fue solo cuestión de minutos desde que la saqué hasta que explotó. Richard Jewell se convirtió de la noche a la mañana en una sensación mediática. No creo que en la primera semana haya cerrado los ojos. Estaba pegada a la televisión y él también. Si alguna vez lo encuentro, sin duda lo entregaré a la policía. Estaba muy orgullosa de que supiera hacer bien su trabajo. El terror golpea uno de los eventos en tiempos de paz más grandes del mundo. ¿Están los investigadores más cerca de descubrir quién estuvo detrás del mortal atentado en el Parque Centenario? En los primeros días, el FBI comenzó a tener la sensación de que no se trataba de una especie de incidente de terrorismo internacional. Era más probable que se tratara de terrorismo doméstico y era más probable que fuera una sola persona la involucrada. El FBI en ese momento estaba muy al tanto de los problemas con la milicia. Muchos de ellos simplemente estaban molestos con el gobierno. Odiaban cómo estaban las cosas en Estados Unidos. Entre 1990 y 1996 empezaron muchos cambios. Not change for change's sake, but change to preserve America's ideals. Entonces Bill Clinton ganó la elección. We know we have to face hard truths and take strong steps. Una especie de fervor se coló en la extrema derecha. Vienen a quitarnos nuestras armas. Las amenazas que se veían más externamente se internalizaron más. Tenías extremismo de derecha. Tenías grupos de identidad cristiana contra el aborto. ¡No es un derecho legal matar a un bebé! ¡Es un error legal! Tuvimos el enfrentamiento en Ruby Ridge. Después Waco. Y lo peor de todo fue Oklahoma City. El concurrido centro de Oklahoma City se convirtió en una zona de guerra mortal en cuestión de segundos. Volé a Oklahoma City poco después de que sucediera. Era difícil comprender que alguien hiciera eso y matara a niños también. De repente hubo una gran amenaza interna. América estaba siendo atacada desde adentro. El FBI tenía contactos con ese tipo de grupos. Nunca recibimos ningún mensaje del atacante que se atribuyera la responsabilidad. Estaba absolutamente silencioso. En ese momento, todo lo que teníamos era la llamada de emergencias. Cito, hay una bomba en el Parque Centenario. Tienen 30 minutos. La policía está buscando a una persona que creen que es un hombre estadounidense blanco con un acento sureño ligero. Determinamos desde dónde se hizo la llamada telefónica. Y enviamos a técnicos de pruebas para verificar las huellas dactilares en el teléfono. No se descubrieron huellas dactilares. Deben recordar que esto es 1996, no es como hoy, donde tenemos cámaras en muchos lugares de las ciudades. Y entonces no había cámaras para observar. Seguimos interesados en escuchar a cualquier persona que haya estado en ese sector y que haya escuchado o visto algo a esa hora, aproximadamente a la 1 a.m. Algunas personas vinieron desde Cuántico para ver si podían proporcionarnos su perfil. Desafortunadamente no tenían mucho con qué trabajar. De 25 a 35 años. Alguien que busca atención. Parcialmente conjeturas de su parte. Es algo común que alguien involucrado en un crimen lo reporte. Miren lo que pasó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Esta mañana hay evidencia gráfica de que todos esos temores sobre el terrorismo en los Juegos Olímpicos no estaban fuera de lugar. Un policía de Los Ángeles alertó anoche que encontró una bomba a bordo de un autobús que transportaba equipaje del equipo olímpico turco cuando el autobús descargaba en el aeropuerto de Los Ángeles. La bomba se encontró debajo del autobús. Un oficial de policía la encontró y dijo que la desactivó. Y resultó que el oficial que lo notó y sacó a la gente del camino fue el que lo puso allí. El oficial Jimmy Pearson supuestamente confesó haber colocado el dispositivo para que luego pudiera encontrarlo e impresionar a sus superiores. Entonces, no es raro que las personas hagan algo para llamar la atención sobre sí mismos. Y Richard Jewell es quien encontró la mochila. Entonces, obviamente, debes mirar a esta persona muy de cerca. Recibimos una llamada de un empleador anterior que decía podría tener buena información para ustedes.
Richard Jewell había perdido su trabajo trabajando para la universidad. Se metió en problemas por hacer algunas paradas de tráfico fuera del campus. Lo que hizo eso fue agregarle más combustible al estado de Jewell. Mi socio reportero llegó diciéndome que sabía quién creían que había hecho el atentado. Fue ese guardia de seguridad que encontró la bomba. Estás bromeando, le dije. Fue entonces cuando realmente comenzó un mundo de dolor para Richard. El Comité Olímpico Internacional les pide que se pongan de pie y se unan a nosotros en un minuto de silencio. Un minuto de silencio y recuerdo de un momento de violencia. Mientras tanto, los investigadores trabajan las 24 horas del día para encontrar a la persona o personas responsables de más de 100 heridos y 2 muertes. Una vez que nos enteramos de que el FBI estaba investigando a Richard Jewell, decidieron hacer una edición extra del periódico esa tarde para sacarlo a la calle antes de que nadie más lo tuviera. Había mucha confusión en el estacionamiento. No tenía idea de lo que estaba pasando. Le encanta el trabajo policial, así que es natural para él hacerlo. Los medios de comunicación ya estaban acampados en el apartamento de Jewell. No queríamos arruinar la oportunidad de continuar la investigación. Dave, ¿qué están haciendo aquí? Hace poco llegaron 2 hombres a un apartamento de Beaufort Highway. Al menos uno de ellos lo reconocemos como agente del FBI. Poco tiempo después salen y también el hombre identificado como Richard Jewell. Se le pidió al señor Jewell que viniera a un interrogatorio. Señor Jewell, hable con nosotros, por favor. ¿Qué te dijeron? Tiene que decir a su favor. ¿Te dejan ir a trabajar? Sí. ¿Te dejan ir a trabajar? ¿Eres libre de irte? ¿Qué opinas de que la gente ahora crea que eres el principal sospechoso? Déjeme en paz. No estaba detenido. Entró voluntariamente. Tenía su propio vehículo. ¿Te dijeron ahora que no te vayas de la ciudad? ¿Eres libre de ir a donde quieras? Sí. No soy sospechoso. Es la última historia de la ciudad. Vi en el periódico de edición especial del Atlanta Journal el titular que decía que el guardia héroe sospechoso del FBI pudo haber colocado una bomba. Yo estaba horrorizado. Vino al interrogatorio. Soy un agente especial del FBI. Alguien le había dicho que por motivos de formación les gustaría filmarlo. Ese material habría ido a la gente de perfiles psicológicos. Le presento este formulario. Me gustaría que lo leyera. Dígame si entiende todo lo que está en ese formulario. Estaba hablando por teléfono con el director y me dijo, dale sus derechos. No sé si debería llamar a un abogado ahora o no, porque la verdad no sé para qué es este video. No sé si me están investigando por esto o si esto es para lo que usted me dijo que era. Entonces, ¿puedo llamar a mi abogado? Lo pusieron al teléfono y le dije, ¿leíste el periódico? Dice que el FBI sospecha de que el guardia héroe puede haber colocado la bomba. ¿Qué piensas de eso? Y luego le dije a Richard que saliera de ahí. Un guardia de seguridad olímpico es sospechoso del atentado del sábado pasado, según una edición especial del Atlanta Journal-Constitution de hoy. El nombre del guardia es Richard Jewell, un ex ayudante del sheriff de 33 años. La gente viene aquí con grandes sueños. Hay una diferencia entre pensar teóricamente, podrían considerarme un sospechoso, a yo soy el sospechoso. Y creo que probablemente ni siquiera se le ocurrió hasta que vio el mar de reporteros esperándolo. Déjenlo salir, déjenlo salir. ¿Has estado con el FBI? Señor Jewell, hable con nosotros. ¿Algún comentario, Richard? Habla con nosotros, dinos algo. ¿Puedes decir categóricamente que no hiciste esto? No lo hice. Categóricamente. Déjeme pasar. ¿Por qué lo están interrogando? ¿Podría parar para que podamos hablar? Como parte del proceso. Y ya me han hablado unas 4 veces. Esta es la 5ª vez. Ellos están realizando una investigación. ¿Dónde estabas ese día a la 1 de la madrugada? El video se reproducía una y otra y otra y otra vez. Señor Jewell, hable con nosotros. Hora tras hora, tal vez incluso cada 10 minutos. Y Richard estaba luchando para abrirse paso a través de la marea de reporteros. Por favor, pare un segundo. Dicen que es culpable. ¿Quién no parece culpable de esa manera? De repente lo vemos bajo una luz diferente. El héroe se convierte en malo.
Déjenlo pasar. Señor Jewell, ¿qué tiene que decir a su favor? Se notaba que tenía muchas cosas en la cabeza y dijo, mamá, no me hagas otra pregunta. Y no lo hice. ¿Algún comentario? Estoy seguro de que todos los que trabajaron en ese sector están siendo investigados. ¿Cómo se siente, por un lado, ser tratado como un héroe por la mañana y luego descubrir que el FBI lo considera sospechoso? Bueno, para ser honesto con ustedes, al escuchar lo que dice la prensa, no sé si esto es realidad o ficción. Hasta que puedo hablar con alguien sobre esto. ¿Tiene alguna forma de saber por qué lo consideran sospechoso? No, no tengo idea. ¿Lo hizo usted? No, señor, yo no lo hice. Cuando llegué ahí, él y Bobby estaban conmocionados porque todos y cada uno de los canales de televisión anunciaban a todo volumen que él era el presunto atacante del Parque Olímpico. Según los informes, Jewell se ajusta a un perfil de bombardero clásico. Hombre soltero, policía vagabundo, despedido de al menos un trabajo, se convirtió en guardia de seguridad y de repente es un héroe por descubrir una bomba. Señor Jewell, ¿cómo se siente? Le dije que quería saber la verdad. Le dije, ¿lo hiciste? Y él dijo, claro que no. Y yo le creí. Entonces les dije a los reporteros que estaban ahí, están ladrándole al árbol equivocado, no creo que arresten a Richard. Pero al día siguiente, el FBI obtuvo una orden de registro. Richard Jewell se sentó mientras los agentes federales juntaban las piezas. Los medios hicieron una gran búsqueda. Es un proceso minucioso para buscar la evidencia más pequeña. Fue una búsqueda, algo que el FBI hace 1000 veces al día. El FBI montó un espectáculo increíble cuando registraron su casa. Se apoderaron de mi apartamento. Simplemente destrozaron ese lugar. Sacaron la harina del frasco, el azúcar del frasco. Es un milagro que no sacaran el resto de la comida del refrigerador. Estaba tan enojada, tan afectada, tan humillada ante el mundo. No pensé que le harían eso a un ser humano, pero lo hicieron. Esta búsqueda es parte de un proceso de investigación en curso y no indica de ninguna manera que el señor Jewell haya sido acusado de un delito bajo nuestro sistema de justicia. El señor Jewell ha cooperado plenamente. Enfatizamos que ni la emisión de una orden de registro ni su ejecución constituyen evidencia de culpabilidad. Un guardia de seguridad de 33 años que, según sus amigos, busca atención publicitaria. Esta noche todo lo persigue. Nuestra postura al respecto fue la de cooperar. Pensamos que tardaría un par de días y la tormenta pasaría. ¿Han encontrado algo adentro que usted sepa? No, y no creo que lo vayan a hacer. Y francamente estamos felices porque entonces esto terminará. Eso es lo que estamos buscando. Yo quería saber por qué estaban haciendo eso. ¿Qué es lo que no sabía? Tenía que haber algo, además del hecho de que él encontró la bomba. Los reporteros de todo el mundo que vinieron a cubrir los juegos estaban cubriendo la historia del bombardeo. El FBI registró la casa del guardia de seguridad que originalmente alertó a la policía sobre la bomba en el Parque Centenario. No podíamos salir por la puerta principal ni bajar las escaleras. Señora Jewell, ¿cómo está su hijo? Eran como buitres desesperados, acechando a su presa. Jewell tenía una placa de ayudante del alguacil del condado de Haversham, pero resulta que nunca fue un oficial certificado, solo un carcelero. Todos los días había algo nuevo, y supongo que yo estaba cansada y dudaba. Y le decía a Richard, lo hiciste. Y él decía, mamá, déjame tranquilo. Sabes que yo no lo hice. Pero le decía, ¿por qué están haciendo esto? Después de un tiempo tomamos la actitud de... ¿Qué sientes al respecto? Creo que Richard Jewell está recibiendo mi... Era hora de tomar la ofensiva con estos muchachos y eso es lo que hicimos. El hombre de Henderson todavía está siendo crucificado. Formamos un equipo. Teníamos al antiguo detector de mentiras número 1 del FBI.
conseguimos que Richard hiciera una prueba en el detector de mentiras. ¿Lo hiciste? ¿Puedes decir categóricamente que no hiciste esto? ¿Qué hizo el señor Jewell que llamó su atención? No lo hizo. Y los resultados fueron incuestionables y concluyentes, así que mi conclusión es que él es totalmente inocente de cualquier conexión con esa bomba de tubería que estalló en el parque. El gran punto de inflexión para mí llegó cuando uno de nuestros reporteros decidió caminar desde el teléfono donde se había hecho la llamada a emergencias hasta el parque para ver si Richard Jewell podría haber hecho la llamada y luego caminar hasta el parque con tiempo suficiente para advertir a la gente que se alejara de la bomba. Habría sido físicamente imposible. Había demasiada distancia entre los dos lugares. Teníamos que decírselo a la gente. Quiero contarles parte del impacto que estas últimas 4 semanas han provocado en mi vida y en la de Richard. Sentía que el mundo necesitaba saberlo. También estoy aquí para hacer un pedido personal al presidente de los Estados Unidos y a ustedes, para que nos ayuden en esta pesadilla, para que podamos comenzar a recoger los pedazos de nuestras vidas y seguir adelante. Por favor, díganle al mundo. Señor presidente, por favor, limpie el nombre de mi hija. Tranquila, está bien. Solo quería que escucharan lo último que me quedaba por decir. Fue duro. Pueden imaginarse que descartáramos a alguien en cualquier investigación, después de una revisión poco exhaustiva de todo, y resultara que 6 meses después sabemos que él es el culpable. Eso daría vergüenza, por eso tienes que revisar todo. Poco a poco me di cuenta de que no tenían nada. Solo lo hacían para cubrirse el trasero. Lo hicieron hasta que ya no pudieron salirse con la suya porque los medios los ridiculizaron mucho. Hasta que, finalmente, tuvieron que dejarlo. Fue en octubre cuando sonó mi teléfono celular y Watson dijo, se acabó. Y todos hicimos una pequeña oración por eso. En lo que a mí respecta, tardó mucho en llegar. Fue un Richard Jewell emocionado quien habló con los reporteros tras ser absuelto de cualquier participación en el atentado con bomba en el Parque Centenario de Atlanta. En su prisa, por mostrarle al mundo lo rápido que podían actuar, el FBI pisoteó mis derechos como ciudadano. En su carrera por el titular de que el héroe era el terrorista, los medios no se preocuparon de mis sentimientos como ser humano. Durante 88 días, mi madre vivió una pesadilla. Mamá, gracias por estar a mi lado y por creer en mí. Te quiero. Era una forma muy moderna de ser condenado. Y la parte de la redención nunca llegó como debería. Era un héroe. Debería haber tenido el día de Richard Jewell, ya saben, haber tenido su día en la ciudad de Atlanta. Debió recibir las llaves de la ciudad, debió haber un desfile para él, salvó tal vez 100 vidas. A veces, cuando la gente me veía, yo sabía muy bien que estaban hablando de mí, porque me señalaban y decían cosas como, esa es Bobby Jewell, esa es la madre de Richard Jewell, como si tuviera la peste. Richard tenía todo eso en su contra. Llegó a ser tan famoso que no se le podía contratar como policía. Todo eso lo dejó sin empleo. Cuando solicitaba trabajo, siempre le decían, gracias por venir, pondremos su nombre en la lista. Otras personas postularon también. No podrían haber tenido más experiencia que Richard. Fue horrible. Realmente horrible. Las fuentes dicen que la moral del FBI está en su punto más bajo en las trincheras de la investigación del atentado al parque. Innumerables hombres, las horas dedicadas a Richard Jewell como foco principal han sido en vano.
Si te decepcionas porque un caso no se resolvió, no puedes seguir haciendo tu trabajo. Así que sigues haciendo todo lo posible para resolverlo. Hemos avanzado mucho en la investigación, pero aún continuamos viendo la ayuda del público en este caso. Pero en ese momento, si el atacante nunca hizo otro bombardeo, posiblemente esa persona podría haberse salido con la suya. Fue una situación caótica. Las personas corrían por sus vidas después de que una bomba explotó en un edificio en Sandy Springs. El edificio estaba temblando y hubo una gran explosión y bajamos corriendo las escaleras. Y había un olor profundo a pólvora en el primer piso y mucho humo y seguimos corriendo al otro lado de la calle. 45 minutos luego de que explotara la primera bomba, una segunda estalló cerca de un contenedor de basura cerca del edificio. 6 personas terminaron heridas. El bombardeo en la clínica no estaba relacionado en ese momento con el bombardeo del Parque Olímpico. Quizás lo más preocupante que dice la policía fue el momento de las explosiones de hoy. El más fuerte de los dos partió justo después de que llegaran los agentes federales. Realmente no estábamos seguros de a quién estábamos buscando en ese momento. Obviamente alguien tenía una agenda, pero no estábamos seguros si era un grupo, un individuo o qué. Vivía en un cuento de hadas. El último ataque ocurrió fuera de un bar de lesbianas y una gasolinera en el noreste de Atlanta. Varios resultaron heridos, nadie murió. También se colocó un segundo dispositivo fuera del club. Después de que ocurrió el atentado en el salón, me pareció que era el mismo tipo de atentado que en Sandy Springs. Los dispositivos eran muy similares. Pudimos determinar que la chapa de cada uno de los dispositivos provenía de la misma fundición. También utilizaron la misma chapa metálica que utilizó el bombardeo del Parque Centenario. Yo estaba realmente sorprendido. Todos vinieron de una hoja. Después de meses de investigar estos atentados, ¿por qué ahora confía en que puede haber un vínculo entre ellos? Bueno, creemos que existe una gran posibilidad de que exista un vínculo entre ellos y básicamente se basa en pruebas forenses. La urgencia era convencer a todo el mundo de que mientras hubiera clínicas de aborto, mientras hubiera clubes nocturnos para gays y lesbianas, existía una buena posibilidad de que esto no terminaría y continuaría. Casi un año después de la explosión en los Juegos Olímpicos, el FBI ahora dice que confía cada vez más en un vínculo entre esa bomba y otros 2 atentados en Atlanta, uno en una clínica de abortos y el otro en un club gay. Pero le pedimos que proporcione cualquier información que pueda tener para que podamos asegurarnos de que nadie más resulte muerto o herido por estos actos de violencia sin sentido. Una bomba cargada de dinamita y clavos explotó frente a una clínica de abortos en Birmingham. ¡Váyanse a sus casas! Mató a un guardia de seguridad y mutiló a una enfermera. Cuando me enteré del atentado de Birmingham, estaba bastante seguro de que era el mismo individuo o grupo. Un estudiante universitario escuchó la explosión y había un individuo caminando en la dirección opuesta con mucha calma. Eso no está bien. Lo vio subirse a un automóvil y pudo obtener el número de patente. Y cuando buscaron esa patente les apareció un nombre y una dirección. Eric Rudolph, de Murphy, Carolina del Norte. Cuando el FBI llegó a su casa, él desapareció. Todavía había comida en la estufa. Él acababa de irse. Los agentes interrogaron gente y registraron la cabaña. Sus amigos revelaron que era muy antiaborto, anti-gay, anti-gobierno. Había estado en el ejército, aunque lo expulsaron. Se convirtió en el lobo solitario que era porque sentía que el gobierno patrocinaba abortos, apoyaba el estilo de vida gay.
Fue nombrado uno de los 10 fugitivos más buscados y huyó a las montañas. El FBI hoy acusó a Rudolph por el atentado del Parque Centenario y publicó esta imagen. Él no está siendo buscado para interrogatorio. Debe ser considerado armado y muy peligroso, y los ciudadanos no deben realizar ninguna acción para intentar aprehenderlo. El FBI inició una búsqueda internacional de fugitivos muy centrada en el oeste de Carolina del Norte. Helicópteros patrullando, gente caminando por los senderos. Más de 1000 agentes de la ley buscan a Eric Rudolph. Es como encontrar una aguja en un pajar. Hay una cantidad infinita de senderos y los bosques son tan espesos que la visibilidad es de 90 metros como mucho. Creo que la persona local promedio que vio esto es algo parecido a David y Goliat. Eric Rudolph contra todo el gobierno federal. Mucha gente lo apoya. Es decir, bombardeó una clínica de asesinato de bebés. Claro que lo apoyo. Los agentes federales insisten en que seguirán haciéndolo hasta que encuentren a su hombre o se entregue. Jeff Postel fue policía unos 8 meses. Estaba patrullando el estacionamiento de una tienda de comestibles local en Murphy y vio a alguien merodeando por el área del contenedor de basura. Realmente no tenía ninguna buena razón para arrestarlo, pero lo detuvo y lo puso bajo custodia temporal en ese momento. Rudolph fue localizado merodeando por un contenedor de basura en Murphy, Carolina del Norte. Su identidad fue confirmada por el FBI esta mañana. Al principio era un poco arrogante, pero en algún momento se le acabó eso. Rudolph ahora admite que cometió el infame atentado con bomba en el Parque Centenario, así como otras 3 bombas, matando a 2 e hiriendo a más de 100 personas. Rudolph dijo que bombardeó los Juegos Olímpicos para avergonzar al gobierno de Washington ante los ojos del mundo por aprobar el aborto. Rudolph será sentenciado en julio, cumplirá cadena perpetua en una prisión dirigida por el gobierno que odiaba. Cuando Rudolph lo admitió, dejó en claro que Richard estaba diciendo la verdad. Pero desearía que se hubiera sincerado mucho antes de eso. Sabes, todavía hay gente hasta el día de hoy que cuando les preguntan sobre Richard Jewell, dicen algo como, oh sí, el tipo que fue el terrorista del Parque Olímpico, él es el tipo que se salió con la suya. Me preocupa que no hayamos aprendido la lección de Richard Jewell, y lo que lo empeora ahora es que estamos en un entorno con redes sociales. La prisa por juzgar es más rápida. Antes era un error del FBI que fue amplificado por los medios. Ahora parece que ni siquiera necesitamos a ninguna de esas personas en el juego. Por supuesto que lo he pensado. Encontramos a Richard, lo expusimos y desencadenamos esa cadena de eventos. Empecé a escribirle una carta de disculpas y me sentí fatal por no haberla terminado nunca. Incluso cuando hicimos las cosas bien, lo hicimos mal y lo siento.